Amora, abajo era mesetario, Huechacono Sotorroja, Amora Huechacono, primer vicepresidente Aristóbulo Isturi, Amora Huechacono Borí, Blanca de Cao, segunda vicepresidenta. Anguano Gimma, Catajatori, Monsenno, Anguano diputado, Anguano diputada. Amora Yagua, Cajichana, comandante presidente Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana. Señor presidente, hermano Sotorroja, hermana diputada Blanca Ecao, segunda vicepresidenta, y el hermano Aristóbulo Isturi, primer vicepresidente de la Asamblea, y al pueblo venezolano y al comandante presidente Hugo Chávez Frías. Pido permiso para hablarles hoy a ustedes, querido pueblo bolivariano, a ustedes, queridos diputados, queridas diputadas, y al mundo que nos escucha, porque estoy segura que el mundo está viendo este debate. Único en la historia, porque nunca los pueblos fueron al poder como ahora es en esta revolución bolivariana. Yo sí quisiera, señor presidente, utilizar o morder un poco más allá de la historia, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Porque para entender mejor la historia por donde hemos pasado los pueblos indígenas, es necesario, por ahí escuchaba a los compañeros diputados de la oposición, que tenemos toda la noche. Los pueblos indígenas discutimos 2 noches y 2 días nuestros problemas. No tenemos problemas. Digo esto porque quisiera un poco tocar el tema de la historia. La historia es necesaria. Cito a nuestro libertador Simón Bolívar, cuando en su carta de Jamaica de 1815 decía: 3 siglos. Usted dice que empezaron las barbaridades que los españoles cometieron en el grande hemisferio de Colón. Barbaridades que la presente edad ha rechazado como fabulosas, porque parecen superiores a la perversidad humana y jamás serían creídas por los críticos modernos si constantes y repetidos documentos no testificasen estas infautas verdades. Nuestro libertador Simón Bolívar, cuánta conciencia tenía nuestro libertador. Así que referirse a los logros y avances de los pueblos indígenas convoca tomar en cuenta esa historia del continente. Imagínense que en el siglo XV vivían un poco más de 80 millones de pueblos indígenas, y eso lo hemos venido escuchando durante la revolución, porque esta historia nunca la contaron, nunca. Todo el tiempo fue negada. Todos diversos, las culturas y los idiomas que existían dominaban el uso de las matemáticas, arquitectura, la música, la astronomía, la veterinaria, la medicina natural, el cuidado del medio ambiente, la salud, y muchas de estas civilizaciones se encontraban entre las más avanzadas de su época. Pero en nombre de Dios, los aborígenes fueron expropiados de sus tierras, sometidos a la esclavitud, perseguidos y dominada su cultura, impuesta una nueva religión y asesinados, y quienes no estuvieran dispuestos a tal condición debían morir. Desde el mismo inicio de la invasión nacieron los continuos movimientos de rebeldía, liderados por los caciques, uno de los más grandes jefes, entre ellos el gran cacique Guaycaipuro, que prefirieron morir antes que esclavos vivir.
Esta resistencia, por otra parte, esta resistencia de los pueblos indígenas, por supuesto que trajo aniquilamiento progresivo de esta población. La población indígena, imagínense, disminuyó en 96% en 130 años, y la población indígena del Caribe exterminado en su totalidad en menos de 50 años. Fueron 3 siglos de dominio europeo. Aquí vinieron españoles, alemanes, portugueses, ingleses, franceses, etcétera, por la fiebre que desataba el brillo del oro y de la plata del Nuevo Mundo, a decir de Galeano en su texto Las venas abiertas de América Latina. Él refiere que Bernal Díaz del Castillo, fiel compañero de Hernán Cortés en la invasión a México, escribe que ha llegado a América para servir a Dios, a su majestad y también por haber riquezas. Así que para organizar aquella invasión se elabora la ley de los Burgos en 1514 y luego en 1551 se concretaba pues la reglamentación o el reglamento cómo intervenir y posesionarse más de las tierras con las leyes de Indias. Se crearon régimen de posesión de las tierras, con indios incluidos, el régimen de encomiendas, a lo que fueron escogidos en un primer momento en 1561, luego en resguardos con el fin de controlar al indígena y exigirle el pago de impuestos por vivir los que allí se quedaban, porque otros se desplegaron. Las tierras fueron distribuidas por los llamados las expediciones y los repartimientos y las encomiendas. Esta permitió la aprobación de la venta, permuta o hipoteca por parte de las tradiciones dueños de la tierra. Llegaron las misiones religiosas, las ignacianas, capuchinos, dominicos y franciscanas. El 27 de octubre de 1880 se sanciona la resolución sobre la traída de los misioneros para evangelizar a los indígenas. Y el 21 de agosto de 1814 se decreta la ley orgánica o el decreto orgánico de las misiones del Río Negro, Guayana y el Bajo Orinoco. Todas estas leyes para posesionarse de las tierras y exterminar a los indios. Y los indios nunca aparecieron. Así que desde la Constitución de 1811, pasando por el decreto de Bolívar, quien sí, el 20 de mayo, por ejemplo, hablaba de la devolución de las tierras a los naturales. Decía, todas las tierras que formaban los resguardos que les hubieran sido usurpados por particulares deben ser devueltos a los indígenas. Otros artículos, los indígenas de Colombia, llamados indios, en el Código Español no pagarán en lo venidero el impuesto conocido con el degradante nombre de tributos, ni podrán ser destinados a servicio alguno por ninguna clase de persona, sin pagárseles el correspondiente salario que antes estipulen. Ellos quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes. Y todos sabemos que eso fue sepultado con la traición en 1830, cuando Bolívar dijo, he arado en el mar. Pero ¿cómo se equivocaba Bolívar? Así que siguió la historia. Se crearon nuevas leyes, la ley de misiones, por ejemplo, con el fin de reducir y atraer a la vida ciudadana a las tribus y parcialidades indígenas no civilizados que aún existen en diferentes regiones de la República y con el propósito, al mismo tiempo, de poblar regularmente estas regiones de la Unión. Se crean en los territorios federales, en los estados Bolívar, Apure, Zulia, Zamora y Monagas, tantas misiones cuantas sean necesarias a juicio del Ejecutivo Federal. 16 de junio de 1815. Habíamos llegado al siglo XX. Eso ocurrió. Parecía que las leyes pedían la muerte cultural de los indígenas a toda costa. Era una vergüenza ser indígena. Para esa época, para ellos, para nosotros, no. Acciones que luego en la Constitución del 61, ahí comenzaba el pacto de Punto Fijo, se daba en todo caso la base jurídica que regía los últimos 40 años
antes de la llegada de la revolución. Fíjense lo que decía en la Constitución de 1961, en su artículo 77. Solo 2 renglones sobre las comunidades indígenas. La ley establecerá el régimen de excepción que requiera la protección de las comunidades indígenas y su incorporación progresiva a la vida de la nación. ¿Qué quiere decir? A buen entendedor, pocas palabras. Los gobernantes de la Cuarta República, o los que gobernaron 40 años antes de la llegada de la revolución, nunca decidieron incorporar o aceptar a nosotros los indígenas, a los que están allí, nunca. Más bien, profundizaron en convertir al Estado en un Estado finquero, latifundista, utilizando las leyes para expropiar a los pueblos indígenas. Vemos en la Sierra de Perijá, en el sur del lago, en el Amazonas, en el Apure. Las leyes sirvieron para posesionarse de las tierras de los campesinos. Eso fue los últimos 40 años antes de la llegada de la revolución. Así que los pueblos indígenas seguían resistiéndose en sus montañas, ríos, valles, costas y manglares. Hasta que por fin, gracias a Dios, a nuestros ancestros, porque resistir también es vivir dentro de la cosmovisión de los pueblos indígenas con mayor fuerza para emerger. Luego, con mucha más fuerza. Así que en el año 1999, aunque la revolución comienza cuando el pueblo se fue a las calles contra las políticas neoliberales del Pacto de Punto Fijo, el 27 y 28 de febrero de 1998, 89, ahí comenzaba la rebeldía del pueblo. Y luego, en 1992, nuestros hermanos y dignos militares también iban contra ese modelo que destruía a nuestro país, a nuestro pueblo, y entregaba las tierras, la dignidad y a nuestro pueblo al imperio yanqui. Así que finalmente en 1999 llega la revolución bolivariana, llega liderado por nuestro comandante en jefe, Hugo Rafael Chávez Frías.